Cuando vemos los objetos en el espacio, la vista que tenemos de ellos va a depender del punto en el que nos situemos respecto a dicho objeto. Así, por ejemplo, dado un objeto que pueda ser una estatua, si hay 3 turistas, cada uno verá de la estatua una vista o perspectiva diferente, según esté delante, detrás, situado justo al lado pero en una visión por debajo. Así que la forma en la que vemos los objetos depende del punto en el que nos encontremos. Para representar los objetos y los lugares de manera que podamos hacer uso de una información, solemos utilizar mapas, planos y croquis. Los mapas representan un área, un espacio grande, aunque con poco detalle. Y su principal función es saber dónde están situados los diferentes lugares unos respecto de otros. Se suele utilizar una leyenda, que es un cuadro explicativo en el que unos pequeños símbolos nos dan idea de qué es cada cosa. En los planos, en cambio, el espacio representado es mucho más pequeño y sin embargo hay mucho más detalle, de tal manera que se pueden utilizar planos para casas, edificios públicos, iglesias antiguas e incluso barcos. El croquis, en cambio, es una representación mucho más inexacta porque se suele hacer a mano y es mucho más imprecisa, puesto que los objetos no guardan la escala, es decir, la proporción de realismo que tienen los mapas y los planos. Así, los croquis los hacemos generalmente dibujados a mano alzada y son dibujos esquemáticos que pueden servir para explicar mejor cuando queremos indicarle cómo llegar a un lugar a algún amigo. Pero volvamos al mapa para estudiarlo un poco más en detalle. Vemos que en este mapa, que es un mapa, el típico mapa de carreteras, un poco simplificado, vemos que las ciudades se diferencian de los pueblos por la forma de representarlas. Vemos la capital, lo que vendría a ser la capital de la provincia, un nombre ficticio, inventado, y luego otras 3 ciudades, que serían Renuncio, Pardal y Guadalpasar, nombres inventados también, y luego pueblos como Gentolilla, Collinsa, Robellón, San Serenín del Monte, Tremedal o San Cenutrio. Bueno, pues vemos que las ciudades más importantes están unidas por una autovía. Después vemos la siguiente en importancia sería lo que es una carretera nacional, y marcadas en verde están las carreteras comarcales, que generalmente suelen unir pueblos de menor entidad, de menor tamaño. Y vemos que hay unas señales como una especie de piruletas blancas y azules que nos van a indicar, al igual que los mapas auténticos, la distancia, tanto la parcial, que son figuras un poquito más pequeñas, como la distancia total entre un punto. La distancia parcial es la distancia entre un pueblo y el siguiente a continuación, y la distancia total de una ruta es la que nos marca desde el inicio de una ciudad importante hasta el final de trayecto, digamos. Entonces, así por ejemplo vemos que la distancia entre Vetusta y Pardal, la distancia total, sería de 52 kilómetros, mientras que la distancia parcial entre Vetusta y Renuncio sería de 10 kilómetros. Si queremos saber la distancia entre Vetusta y Gentolilla,
pues no tenemos más que ver que hay 10 kilómetros de Vetusta a Renuncio y 11 de Renuncio a Gentolilla, con lo cual 10 más 11, 21 kilómetros desde Vetusta a Gentolilla. Asimismo, si queremos saber la distancia de Vetusta a Guadalpasar, pues no tenemos más que sumar los 10 kilómetros de Vetusta a Renuncio y sumarle los 40 que hay desde Renuncio a Guadalpasar, con lo cual tenemos 50 kilómetros. También bueno señalar que las vías se representan con una A cuando se trata de autovías, una AP cuando son autopistas, autovías de peaje, una N para designar a las carreteras nacionales y una C para cuando son carreteras comarcales, aunque también hay otro tipo de carreteras que son las que son carreteras autonómicas, que esas van a variar en función de la comunidad autónoma de la que se trate.